Bueno, ahora vamos a analizar y a resolver el problema Breadth First Search, búsqueda en anchura, Shortest Reach, alcance más corto. El problema dice así: considera un grafo no dirigido que consiste de n nodos donde cada nodo está etiquetado desde el 1 hacia el n. Y cada arista entre cada dos nodos es siempre de una longitud o de un costo de 6. Definimos el nodo S como la posición inicial para una búsqueda en anchura. Dadas Q consultas o casos de prueba, en la forma de un grafo y algún nodo inicial, realizar cada consulta calculando la distancia más corta desde el nodo inicial S hacia los otros nodos en el grafo. Luego imprime una línea simple de n-1 enteros separados por espacios que listan los S nodos o la distancia más corta de los S nodos hacia cada n-1 otros nodos, ordenados secuencialmente por número de nodo. Si S está desconectado o no hay forma de llegar a un nodo determinado, mostrar -1 como la distancia de ese nodo. Formato de entrada: la primera línea consiste de un entero Q, denotando el número de consultas o casos de prueba. Las subsecuentes líneas describen cada consulta en el siguiente formato. La primera línea contiene dos enteros separados por espacios, describiendo los valores respectivos de n, el número de nodos, y m, el número de vértices. Luego, cada siguiente línea de las m subsecuentes líneas contiene dos enteros separados por espacios, u y v, describiendo una arista conectando el nodo u con el nodo v. La última línea contiene un entero simple s, denotando el índice de el nodo inicial. Estas son las condiciones. Formato de salida: para cada consulta o caso de prueba, mostrar una línea simple de n-1 enteros separados por espacio, denotando la distancia más corta hacia cada uno de los n-1 otros nodos a partir de la posición S. Esas listas deben ser mostradas secuencialmente por número de nodo desde el 1 hacia el n, pero no debe incluir el nodo S, el nodo inicial de la búsqueda. Si algún nodo es inalcanzable desde el nodo S, imprimir -1 como la distancia de ese nodo. Ejemplo: dos casos de prueba. Primer caso de prueba: 4 nodos y 2 aristas. Las aristas van desde 1 a 2, desde 1 a 3. Acá está dibujado el grafo. Bueno, es evidente que desde el nodo 1 hacia el nodo 2, nodo 3, la distancia es 6, y hacia el nodo 4 es -1, o decir, o es inalcanzable. Segundo caso de prueba: 3 nodos, una arista. La arista va desde 2 a 3. 3 nodos desde 2 a 3, empezando desde el nodo 2. Del nodo 2 hacia el nodo 1 la distancia es -1, y del nodo 2 hacia el nodo 3 la distancia es 6, el valor constante de todas las aristas. Este es un problema bastante sencillo, que más que todo tiene un contenido didáctico que nos enseña algunas propiedades de la búsqueda en anchura. Primero, este problema se resuelve obviamente realizando búsqueda en anchura. ¿Qué ventajas tiene o qué características tiene la búsqueda en anchura? La búsqueda en anchura, a diferencia de la búsqueda en profundidad, tiene la propiedad de que si es que todas las aristas tienen un costo único, un costo similar, todas valen lo mismo, el recorrido en anchura siempre me va a otorgar la distancia más corta hacia todos los nodos a partir de un nodo inicial. ¿Cómo hace esto? La búsqueda en anchura, me voy a ayudar acá con esta herramienta visualalgo.net, bastante útil para visualizar algoritmos. Acá tengo un grafo algo diferente al problema, a los ejemplos del problema, y voy a hacer un recorrido en anchura. El recorrido en anchura, a diferencia del recorrido en profundidad, trabaja con la lista de adyacencia más, y realiza un recorrido extrayendo la lista de adyacencia de cada nodo, y de alguna manera me hace un orden del grafo a partir del nodo inicial, a partir de los niveles, como si fuese un árbol. Bien, voy a hacer mi recorrido acá a partir del nodo 0, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Partiendo de acá, voy a visitar todos en el nivel 1. A partir del nivel 1 visito a todos en el nivel 2. Luego del nivel 2 paso a todos los nodos en el nivel 3. Y obviamente algunos se me van a hacer inalcanzables. ¿Qué ha pasado en este recorrido?
Bueno, es un recorrido por niveles. Al ser un recorrido por niveles, forma una especie de árbol. Esta gráfica de acá nos va a ayudar a entender la diferencia entre la búsqueda en profundidad hacia la izquierda y la búsqueda en anchura en el lado derecho. En la búsqueda en profundidad yo recorro hasta llegar al último nodo. Al último nodo del grafo, pero analizándolo o viéndolo desde el punto de vista de un árbol. Y la búsqueda en anchura es el caso opuesto. La búsqueda en anchura, si se fijan, hace un recorrido por niveles. Del primer nivel, a partir del nodo origen de la búsqueda, se recorre todo su nivel inferior, como si ese nodo origen de la búsqueda fuese la raíz del árbol. A partir de ahí se hace un recorrido por niveles, fíjense que se va avanzando todos los niveles hasta llegar al nivel más bajo. A medida que se van abarcando los niveles, implícitamente también se va calculando una distancia por nivel. Y si es que todas estas aristas tienen un mismo valor, que es la clave de este problema, me dice acá que la longitud de una arista entre dos nodos siempre es 6, entonces este recorrido en anchura me va a dar siempre la distancia más corta. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, nos vamos a declarar, como hemos ido trabajando, nuestra lista de adyacencia. Bueno, empiezo mi función principal. Voy a leer las consultas. Bueno, esta parte de la entrada de acá estoy haciendo lo mismo que me da la plantilla del HackerRank. Voy a usar la misma plantilla de entrada. Mucho mejor. Primero leo cantidad de casos de prueba. Para cada caso de prueba leo n cantidad de nodos, m cantidad de aristas. Y leo todas las aristas. Finalmente en S voy a leer el nodo inicial para realizar mi búsqueda. Bueno, una vez que he leído acá la cantidad de nodos, modifico mi lista de adyacencia para que abarque todos los nodos, o sea, lo suficientemente grande para poder albergar todos los nodos que voy a leer más adelante. Voy a utilizar acá n+1. ¿Por qué n+1? Para hacer una lectura y un proceso similar a lo que está en los ejemplos, voy a trabajar basándome en el índice 1, ya no en el índice 0. Entonces por eso le sumo un 1 acá, para ya no trabajar desde el nodo 0, 1, 2, 3, sino directamente desde el nodo 1. Y eso me va a evitar la necesidad de hacer ajustes más adelante, restándole un 1 o sumándole un 1 a la información que voy a leer respecto a las estructuras que estoy manejando. Entonces, como agrego un valor ahí que me va a permitir realizar una lectura limpia sin ningún ajuste de mis aristas. Bueno, una vez que leo el origen y el destino de las aristas, guardo en mi lista de adyacencia. Y me voy a ocupar ahora de hacer una función para mi búsqueda en anchura. ¿Cómo realizo mi búsqueda en anchura? A diferencia de la búsqueda en profundidad, la búsqueda en anchura no es recursiva. Simplemente necesita un vector de valores booleanos para marcar los valores visitados. N nodos más 1. La cantidad de nodos más 1 para no empezar obligatoriamente desde el índice 0. Dos parámetros voy a recibir acá. El origen a partir del cual voy a hacer la búsqueda y n la cantidad de nodos. Otro vector, en este caso de enteros, donde yo voy a ir guardando
ya precalculando las distancias desde este origen hacia todos los demás nodos. Esto, bueno, me va a agilizar bastante para no tener que realizar la búsqueda en anchura uno por uno, desde el nodo origen hasta todos los demás nodos, sino en un solo recorrido por anchura voy a ir calculando la distancia del origen hacia todos los nodos. Bueno, antes que nada voy a rellenar mis vectores. Los voy a inicializar primero para el vector de visitados. Estoy utilizando ahorita los iteradores begin, inicio, end, final, y lleno desde inicio hasta final con false. Lleno el vector de distancias, utilizo su iterador .begin, utilizo distancia.end y voy a inicializar la distancia a todos los nodos en -1, haciendo referencia de que no hay forma de llegar a esos nodos, que es lo que voy a ir modificando a medida que yo haga mi búsqueda en anchura. Y la estructura esencial para que funcione la búsqueda en anchura es una cola. Una cola. Bueno, empiezo mi búsqueda en anchura. Marco el origen a partir del cual estoy empezando a trabajar. Lo marco en verdadero, lo marco en true. La distancia al origen evidentemente va a ser 0. Lo inicializo en 0 porque a partir de esta distancia, como la búsqueda en anchura trabaja con un recorrido por niveles, es que voy a ir acumulando las distancias. A medida que yo vaya bajando niveles, voy a ir incrementando las distancias una tras otra. Este nodo que acabo de visitar lo agrego a la cola. Cola.push origen. Y digo, mientras la cola no esté vacía, ¿qué es lo que hago? Una variable para ir trabajando el nodo actual en el cual yo me encuentro. Voy a sacar de la cola quien está al frente, el nodo que está al frente de la cola. Recuerden que cuando trabajo con colas listas de adyacencia, .front simplemente me saca quién está al inicio, y con cola.pop recién se desencola o se saca de la cola ese valor. Bien, ahora extraigo la lista de adyacencia de ese nodo que estoy sacando. Extraigo en el vector lista actual. Extraigo la lista de adyacencia. Hago un recorrido desde entero i igual a 0, mientras i sea menor que lista actual .size, el tamaño de la lista. Recorro toda la lista de adyacencia e incremento de 1 en 1. Consideremos acá que ya no estoy utilizando el unsignedInt, entero sin signo, para la comparación con el tamaño devuelto por la estructura vector. ¿Por qué no lo hago? Utilizo otra forma acá, realizo un cast. Convierto este unsignedInt, lo convierto explícitamente entero para que no haya ninguna advertencia en la comparación. Acá adentro, ¿qué es lo que voy a hacer? Una variable n para sacar cada nodo de la lista. Lista actual de la posición i. Saco ese nodo de ahí. Si es que no he visitado ese nodo, ¿qué es lo que hago? Pues lo visito. Lo marco como visitado. Y lo más importante, calculo la distancia. La distancia del origen hacia el nodo n va a ser igual a la distancia del nodo que yo estoy procesando más un nivel.
Así yo voy actualizando las distancias a medida que hago el recorrido en anchura. Repito, la distancia al nodo actual que estoy visitando es igual a la distancia del nodo actual que estoy procesando, del cual he sacado la lista de adyacencia, más un nivel que estoy recorriendo en la búsqueda en anchura. Y finalmente agrego ese nodo a la cola de proceso para que posteriormente se vaya sacando a medida que vaya avanzando nivel a nivel. Una vez que he realizado mi recorrido, esto ya no tiene nada que ver con la búsqueda en anchura por si acaso, voy a recorrer el arreglo de distancias desde entero y igual a 1. ¿Por qué 1? Porque mis nodos los estoy trabajando desde 1 hasta n. Mientras y sea menor a distancia.size, punto y coma y más. ¿Qué hago acá? Sí. Y es diferente al origen. ¿Qué es lo que hago? Si la distancia de i es diferente a menos 1, ¿qué es lo que voy a mostrar? Voy a mostrar el valor de la distancia hacia ese nodo, pero multiplicado por 6. Un espacio extra para ir mostrando todos los demás. Caso contrario, muestro la distancia, pero sin multiplicar por 6, es decir, con el valor menos 1. Y al final un salto de línea. Explico de nuevo qué estoy haciendo acá. Realizo un recorrido por todo el vector de distancias. El vector de distancias inicializado acá y que se ha ido trabajando en cada paso de la búsqueda en anchura. No debo mostrar la distancia al nodo del cual yo estoy empezando a realizar la búsqueda. Por eso digo, si i es diferente a origen. Es decir, si el nodo actual del cual quiero obtener su distancia es diferente al origen del cual he empezado a realizar la búsqueda en anchura, muestro. Si la distancia es diferente a menos 1, es decir, no es inalcanzable, muestro ese valor multiplicado por 6. Caso contrario, muestro el valor de la distancia, que va a ser menos 1 para los nodos inalcanzables. Bueno, invoco ahora mi búsqueda en anchura. ¿Qué parámetros tengo? El origen a partir del cual yo voy a realizar mi búsqueda y la cantidad de nodos para los cuales yo he realizado mi lectura. Invoco acá entonces búsqueda en anchura con primero el nodo del cual empiezo a realizar la búsqueda, coma n como la cantidad de nodos. Bueno, vamos a hacer la prueba. Compilamos. Tenemos un error acá. Visitado. Se me fue una i por ahí. Compilación correcta. Construyo mi ejecutable. Y vamos a hacer la prueba. Acá está el ejemplo. Dos casos de prueba. 4, 2, 1, 2, 1, 3. Empiezo desde 1. La salida 6, 6 menos 1 es exactamente igual. Segundo caso 3, espacio 1, conexión de 2 hacia 3 y empiezo desde el nodo 2. Resultado menos 1 y 6. Todo lo que se debería obtener con el ejemplo. Bien, vamos a hacer la prueba. Y llevo todo mi código acá. Bien, hemos pasado el caso simple, el caso básico, el caso ejemplo, procesando y hemos resuelto todos los casos de prueba ocultos. Y hemos resuelto todo este reto. Bien, con eso terminamos la explicación, la resolución de ese problema. Recalcando, ese problema, uno de los más sencillos y además bastante didáctico, porque debo aplicar sí o sí lo que me dice acá el título, búsqueda en anchura. Y aplicar y entender uno
una de sus propiedades, que es que cuando todas las aristas tienen un valor único, entonces el recorrido en anchura me obtiene automáticamente la distancia más corta desde un nodo origen hacia los demás nodos. Bueno, con eso concluimos. Y cualquier duda o consulta pueden hacerla en los comentarios.